Hace 4500 años, se construyó la obra más enigmática de la historia humana. La versión oficial dice que fueron esclavos con herramientas rudimentarias, pero los números no cuadran. Bloques de 70 toneladas, alineación astronómica perfecta y cámaras que aún no hemos podido abrir. Hoy, con arqueología, ingeniería y los descubrimientos más recientes, vamos a explorar 3 teorías que podrían reescribir la historia: la civilización olvidada, la intervención desconocida y el conocimiento que nos ocultaron. Antes de comenzar, aquí en Tiempos Sagrados queremos saber algo curioso. ¿Desde qué rincón del planeta nos estás viendo en este momento y a qué hora de la noche o del día nos ves? Por favor, escríbelo en los comentarios. Ahora bien, ¿cómo es posible que hace 4500 años, sin maquinaria moderna, sin computadoras y sin grúas, alguien haya colocado 2.3 millones de bloques de piedra con una precisión milimétrica? No hablamos de pequeñas rocas. Hablamos de piezas que pesan en promedio 2.5 toneladas. Algunas superan las 50. No hablamos de una estructura improvisada. Hablamos de un monumento alineado casi perfectamente con el norte verdadero. Un error de apenas fracciones de grado. No hablamos de semanas de trabajo. Hablamos de décadas. Bloque tras bloque. Día tras día. La Gran Pirámide de Giza no es solo una construcción antigua. Es una anomalía. Fue levantada alrededor del año 2560 a.C., en una época en la que el mundo aún usaba herramientas de cobre, sin hierro, sin ruedas funcionales para cargas pesadas, sin poleas avanzadas. Y aún así, la estructura mide originalmente 146 metros de altura. Durante más de 3800 años, fue el edificio más alto del planeta. Ninguna otra obra humana superó esa marca hasta la Edad Media. ¿Cómo encaja eso con lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas? La historia tradicional nos dice que eran sociedades primitivas comparadas con nosotros, que su tecnología era básica, que sus conocimientos eran limitados, pero esta obra contradice esa idea. Cada bloque fue cortado con una precisión que hoy sorprende a ingenieros. Algunas uniones entre piedras son tan exactas que no cabe una hoja de papel entre ellas. No hay cemento moderno, no hay acero. No hay maquinaria industrial, solo piedra y precisión. Si esto fuera un caso aislado, podríamos hablar de suerte, pero no lo es. En la meseta de Giza se levantan 3 grandes estructuras principales, cada una con millones de piezas perfectamente ensambladas, cada una orientada con exactitud hacia los puntos cardinales. No es improvisación, es planificación. Y eso abre una pregunta más profunda. Para colocar 2.3 millones de bloques en aproximadamente 20 años, tendrían que haber instalado uno cada 2 o 3 minutos, sin descanso, sin errores, sin retrasos, durante 2 décadas completas. Eso implica organización masiva, transporte constante, coordinación perfecta. ¿De verdad una sociedad de la Edad del Bronce podía sostener ese ritmo? Porque no estamos hablando solo de mover piedra. Estamos hablando de extraerla, tallarla, transportarla kilómetros. Incluso hoy, levantar una estructura de ese tamaño requeriría estudios complejos, grúas gigantes y equipos especializados. Y aún así, sería un desafío, pero lo hicieron hace más de 4 milenios. Además, la alineación no es el único detalle sorprendente. Las dimensiones parecen seguir proporciones matemáticas avanzadas. Algunos investigadores han señalado relaciones cercanas al número pi en su diseño. Otros destacan la precisión en las medidas de su base. ¿Coincidencia? ¿Intuición? ¿O conocimiento profundo? La pregunta no es solo cómo lo construyeron. La pregunta es qué sabían. Porque construir algo así exige comprensión de geometría, cálculo y planificación astronómica. No estamos frente a una choza ampliada. Estamos frente a una obra que desafía la lógica de su tiempo. Y lo más desconcertante es que no dejaron una explicación clara. No existe un manual antiguo que describa el proceso paso a paso. No hay planos detallados que expliquen cada fase. Hay inscripciones religiosas,
Hay registros administrativos, pero no un documento técnico que detalle la construcción completa. Eso alimenta la duda. Durante siglos, viajeros y estudiosos quedaron impactados al verlas. Algunos pensaron que eran obra divina, otros creyeron que escondían secretos perdidos. Incluso hoy, cuando las vemos en fotografías, parecen irreales, masivas, imponentes, silenciosas. Han sobrevivido terremotos, guerras, saqueos y tormentas de arena. Siguen allí, desafiando el paso del tiempo. Y mientras la tecnología humana avanzó hacia satélites y microchips, estas estructuras siguen planteando la misma pregunta básica: ¿cómo lo hicieron? No estamos hablando de mitos. Están ahí. Se pueden medir, se pueden estudiar, y cuanto más se analizan, más preguntas aparecen. Porque si aceptamos que fueron construidas con herramientas simples, entonces debemos aceptar que subestimamos por completo a esa sociedad. Pero si no fue así, entonces la historia que conocemos está incompleta. Ese es el verdadero núcleo del enigma. No se trata solo de piedras antiguas. Se trata de lo que esas piedras implican. Implica capacidad, implica organización, implica conocimiento. Y eso choca con la imagen simplificada que muchas veces tenemos del pasado. Vivimos en una era donde creemos que la tecnología define el progreso. Creemos que somos el punto más alto del desarrollo humano. Pero estas estructuras fueron levantadas cuando el resto del mundo apenas formaba asentamientos básicos. Entonces surge una incomodidad. Si ellos lograron algo que todavía nos cuesta explicar, ¿qué más podrían haber sabido? Tal vez el problema no es que no entendamos cómo lo hicieron. Tal vez el problema es que damos por hecho que sabemos más que ellos. Y esa idea es peligrosa, porque cada bloque colocado hace 4500 años sigue siendo un recordatorio silencioso de que nuestra visión del pasado podría estar equivocada. Este no es solo un monumento antiguo, es un desafío intelectual, y cuanto más lo miramos, más difícil se vuelve ignorar la pregunta inicial. ¿Cómo es posible que sin maquinaria moderna, sin computadoras y sin grúas, alguien haya levantado algo así con una precisión casi perfecta? Esa es la duda que persiste. Pero antes de saltar a conclusiones extraordinarias, debemos analizar lo que durante décadas nos han enseñado como la explicación oficial, porque la historia tiene una respuesta clara, o al menos eso es lo que dicen los libros. La explicación oficial es clara. Las grandes estructuras de piedra fueron construidas por los antiguos egipcios bajo el mandato del faraón Keops, también conocido como Jufu. Según los historiadores, gobernó alrededor del año 2560 A.C. Durante su reinado se organizó el proyecto más ambicioso de la antigüedad. Miles de trabajadores participaron. No eran esclavos encadenados, según la versión actual. Eran obreros especializados, campesinos que trabajaban durante la temporada en la que el Nilo inundaba los campos, artesanos, canteros, supervisores. El Estado organizaba todo. Se extraían bloques de piedra caliza de canteras cercanas, se transportaban en trineos de madera, se arrastraban sobre arena húmeda para reducir la fricción, se levantaban mediante rampas rectas, rampas en espiral, rampas internas. Esa es la explicación aceptada. Un sistema de ingeniería masivo, pero humano, sin intervención sobrenatural, sin civilizaciones perdidas, sin visitantes de otro mundo. Solo organización, mano de obra y paciencia. Durante décadas, esta teoría se enseñó como un hecho. En los libros escolares se presenta como un ejemplo del poder administrativo del antiguo Egipto. Un logro impresionante, pero completamente terrenal. La lógica es sencilla. Un faraón con poder absoluto, un estado centralizado, recursos abundantes, mano de obra disponible. Sumas todo eso y obtienes un monumento colosal. Caso cerrado. Además, se han encontrado restos de aldeas cercanas donde vivían los trabajadores. Herramientas, restos de comida, tumbas. Eso refuerza la idea de que fue una obra organizada por el propio reino. Incluso el historiador griego Heródoto,
escribió sobre la construcción siglos después, mencionando que miles de hombres trabajaron durante años. Para muchos académicos, eso es suficiente. Pero cuando miramos más de cerca, empiezan a surgir grietas. Por ejemplo, el modelo de las rampas. Se han propuesto varios diseños. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia clara de una rampa gigantesca alrededor de la estructura. Una rampa recta necesitaría ser casi tan larga como el propio monumento. Eso implicaría mover una cantidad de tierra comparable al volumen del edificio mismo. ¿Dónde están los restos de esa rampa? Si existió, debió ser enorme. Pero no hay pruebas definitivas. Algunos sugieren que fue desmontada, otros creen que fue interna, pero ninguna teoría ha sido demostrada por completo. Luego está el tema del ritmo de construcción. Si la obra duró alrededor de 20 años, como se estima comúnmente, eso significa colocar cientos de bloques al día, cada día, durante 2 décadas, sin margen de error. No se trata solo de mover piedras. Se trata de alinearlas con precisión milimétrica. ¿Cómo coordinaban ese nivel de exactitud sin instrumentos modernos? La versión oficial habla de herramientas simples. Niveles de agua, cuerdas tensadas, observación del cielo, norma de agua de agua. Posible, sí, pero asombroso. También está el transporte. Algunos bloques de granito provienen de Asuán, a más de 800 kilómetros de distancia. Pesan decenas de toneladas. Fueron trasladados por el Nilo en embarcaciones, luego movidos por tierra. Eso implica logística avanzada, planificación detallada, control absoluto de recursos. La teoría tradicional explica cada paso por separado: extracción, transporte, elevación. Pero cuando se juntan todos los pasos, la magnitud se vuelve abrumadora. Y entonces aparece otra pregunta. Si esta sociedad tenía la capacidad de organizar algo tan complejo, ¿por qué no vemos el mismo nivel de precisión en todas sus construcciones posteriores? Después de estas grandes obras, la calidad disminuye. Las estructuras siguientes son más pequeñas, menos refinadas. Es extraño. Si dominaron la técnica hasta ese punto, ¿por qué no la perfeccionaron aún más con el tiempo? En lugar de mejorar, parece que retrocedieron. Eso no encaja con la idea de progreso continuo. Otro detalle llama la atención. Las cámaras internas muestran cortes extremadamente precisos en granito. Una roca muy dura. El cobre no corta granito fácilmente. Requiere abrasivos y mucho tiempo. La explicación académica sostiene que lo lograron con arena y paciencia. Tal vez, pero la precisión sigue sorprendiendo a ingenieros actuales. Nada de esto invalida la versión oficial, pero sí la hace más compleja, porque la narrativa sencilla empieza a llenarse de quizás usaron rampas que ya no existen, quizás tenían métodos más avanzados de lo que creemos, quizás su organización era más eficiente de lo que imaginamos. Cada quizás no destruye la teoría, pero la debilita ligeramente, y cuando suma suficientes pequeñas dudas, el espectador comienza a preguntarse si realmente entendemos todo el panorama. La explicación aceptada es coherente, es racional, no requiere suposiciones extraordinarias, pero tampoco responde con total claridad a cada detalle técnico, y eso deja un espacio incómodo, un espacio entre lo explicado y lo inexplicable. Ese espacio es donde nace la curiosidad, porque si la respuesta fuera completamente sólida, no seguiríamos hablando de esto miles de años después. No habría documentales. No habría debates, no habría teorías alternativas. La historia oficial nos da un punto de partida. Nos dice que fue una hazaña humana. Nos invita a admirar la capacidad organizativa del antiguo Egipto. Y tal vez tenga razón, pero también nos obliga a aceptar que una sociedad de la Edad del Bronce logró algo que hoy todavía intentamos comprender en su totalidad. Y ahí es donde la mente empieza a inquietarse. Porque cuando analizamos los datos fríos, los números, las distancias, los pesos, las alineaciones, la pregunta vuelve: no es imposible, pero tampoco es simple. Y si algo no es simple, merece ser examinado con más profundidad. La historia nos ofrece una versión estructurada,
Pero la ciencia moderna ha comenzado a mirar con instrumentos que antes no existían: escáneres, análisis astronómicos, modelos matemáticos, y cuando esos datos entran en juego, la conversación cambia. Porque lo que parecía solo impresionante empieza a parecer extraordinario. Y si los números no mienten, entonces tal vez el verdadero enigma no esté en las leyendas, sino en las mediciones. Porque cuando la ciencia empieza a analizar cada detalle, surgen datos que no encajan tan fácilmente en la narrativa tradicional, y ahí es donde comienza la verdadera búsqueda, porque entender quién levantó estas estructuras es solo el principio. Lo que realmente importa es descubrir si todo lo que creemos saber resiste el peso de la evidencia. Y cuando miramos los datos con lupa, la historia empieza a ponerse incómoda. Así que ahora hablaremos de cifras, de alineaciones, de cálculos imposibles. Y cuando veas esos números, la duda dejará de ser una sospecha y se convertirá en una necesidad de saber más. Cuando dejamos de lado las opiniones y miramos los números, algo cambia. Las emociones desaparecen, las creencias también. Solo quedan datos, y los datos son incómodos. La Gran Pirámide está alineada casi perfectamente con los 4 puntos cardinales. El norte verdadero, no el norte magnético. El error es mínimo, apenas una fracción de grado. Hoy, para lograr esa precisión, usamos instrumentos avanzados, sistemas de medición digital, herramientas láser. Hace 4500 años, no existía nada de eso. La explicación tradicional dice que observaron las estrellas, que usaron la posición del cielo nocturno para orientarse. Es posible, pero lograr esa exactitud sin instrumentos ópticos modernos exige un nivel de observación extraordinario. No es solo mirar el cielo, es calcular con una exactitud que sorprende incluso hoy. Y ahí aparece otro detalle. Algunos investigadores han señalado una posible correlación entre la disposición de las 3 grandes estructuras de Giza y el cinturón de Orión. Orión ha sido una constelación importante en muchas culturas antiguas. En la tradición egipcia estaba asociada con el dios Osiris, símbolo de muerte y resurrección. Las 3 estrellas principales del cinturón, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, parecen reflejar la posición relativa de las 3 grandes estructuras en la meseta. ¿Coincidencia? Muchos académicos dicen que sí. Otros no están tan seguros, porque la correlación no es perfecta, pero es sugerente. Y cuando algo es sugerente en un contexto histórico tan preciso, la mente empieza a hacer preguntas. ¿Por qué orientar una estructura funeraria con tanta exactitud hacia el norte? ¿Por qué reproducir un patrón celeste en la Tierra? ¿Era solo simbolismo religioso? ¿O había un conocimiento astronómico más profundo? Luego está el tema del peso. Cada bloque tiene un promedio de 2.5 toneladas. Algunos alcanzan cifras mucho mayores. Multiplica eso por aproximadamente 2.3 millones. Eso no es solo construcción. Es una operación industrial. Para completar la obra en unos 20 años, habría que colocar entre 300 y 400 bloques diarios. Eso significa instalar uno cada 2 o 3 minutos, durante jornadas completas, durante 2 décadas, sin pausas largas, sin interrupciones significativas. La logística detrás de eso es inmensa. Hablamos de extracción constante en canteras, transporte continuo por tierra y agua, equipos organizados en turnos coordinados, y además, cada pieza debía encajar con precisión. No era simplemente apilar piedra, era nivelar, alinear, ajustar. Un error pequeño en la base se amplifica en la cima, y sin embargo, la base es casi perfectamente horizontal. La diferencia entre esquinas es mínima. Eso exige instrumentos de medición altamente confiables. ¿Cómo medían? ¿Cómo verificaban? La teoría académica habla de herramientas simples, niveles de agua, cuerdas tensadas, observación solar. Puede funcionar, pero cuando se suma todo: alineación astronómica, volumen masivo, ritmo acelerado, la magnitud se vuelve abrumadora. Y hay más. La estructura parece incorporar proporciones matemáticas que algunos relacionan con constantes como pi.
No todos los expertos están de acuerdo en que fue intencional, pero la relación entre el perímetro de la base y la altura muestra coincidencias que despiertan interés. Si fue casualidad, es una coincidencia notable. Si fue intencional, implica conocimiento geométrico avanzado, y eso nos devuelve al mismo punto. ¿Qué sabían realmente? Porque aquí no estamos hablando de mitos, estamos hablando de mediciones modernas, de estudios con herramientas contemporáneas, de ingenieros que analizan cortes en granito y se sorprenden por la precisión, de arquitectos que modelan la estructura en programas digitales y reconocen su complejidad. Cada vez que la ciencia aplica nuevos métodos de análisis, el respeto por la obra aumenta, pero también aumenta la incertidumbre, no porque sea imposible, sino porque es extraordinariamente difícil. Y cuando algo es extraordinariamente difícil, la explicación necesita ser igual de sólida. Aquí es donde nace el deseo de saber más. No es una curiosidad superficial, es una inquietud profunda. Arqueólogos han dedicado su vida a estudiar cada centímetro. Ingenieros han intentado replicar técnicas antiguas. Teóricos alternativos han propuesto hipótesis audaces, todos movidos por la misma pregunta: ¿cómo lo hicieron? No se trata solo de aceptar una versión, se trata de comprender cada detalle, porque si la explicación oficial es correcta, entonces estamos frente a una demostración impresionante de capacidad humana antigua, pero si hay algo que no encaja, entonces estamos mirando apenas la superficie, y esa posibilidad es poderosa. El misterio deja de ser una anécdota histórica, se convierte en una búsqueda. Cada alineación medida, cada bloque pesado, cada proporción analizada, son piezas de un rompecabezas que todavía no está completo. Algunos dicen que estamos exagerando, que solo fue esfuerzo humano, pero el esfuerzo humano también necesita método, necesita organización, necesita conocimiento. Y cuando ese conocimiento parece adelantado a su tiempo, la pregunta se intensifica: ¿subestimamos a esa sociedad o nos falta información clave? Porque los números no mienten, las mediciones están ahí, la orientación está ahí, el volumen está ahí, y cuanto más se estudia, más impresionante se vuelve. No estamos ante un mito inflado por el paso del tiempo, estamos ante una estructura real que desafía nuestros supuestos. Eso es lo que despierta el deseo. No creer en algo extraño, sino entender algo real, comprender cómo fue posible. Y cuando esa necesidad de entender se instala en la mente, ya no hay vuelta atrás, porque aceptar una respuesta incompleta se siente insuficiente. Y cuando la ciencia no cierra todas las preguntas, alguien más intenta hacerlo. Algunos quedaron fascinados, otros quedaron obsesionados. Hubo hombres que entraron en esas cámaras convencidos de que encontrarían algo más, y salieron transformados. Porque cuando te enfrentas a una pregunta que desafía tu lógica, no todos reaccionan igual. Algunos estudian, algunos dudan, y algunos se obsesionan. Y fueron esos obsesionados quienes llevaron la búsqueda mucho más lejos de lo que nadie imaginaba. Hay personas que observan una construcción antigua y sienten admiración. Y hay otras que la observan y no pueden dormir. A lo largo de la historia, algunos hombres no se conformaron con aceptar la explicación oficial. No querían repetir lo que decían los libros, querían verlo con sus propios ojos. Uno de ellos fue Napoleón Bonaparte. En 1798, durante su campaña militar en Egipto, decidió entrar en la Gran Pirámide. No fue un simple visitante, era un estratega militar, un hombre racional, un líder obsesionado con el poder y el conocimiento. Entró acompañado por guías, cruzó los pasadizos estrechos, subió por los corredores inclinados, llegó a la cámara del rey, pidió quedarse solo. Lo que ocurrió allí dentro nunca lo explicó, pero cuando salió, los relatos dicen que estaba pálido, visiblemente perturbado. Sus oficiales le preguntaron qué había visto. Él respondió que no lo creería nadie aunque lo contara. No dejó un informe detallado. No escribió una confesión. Solo silencio. ¿Fue sugestión? ¿Fue presión psicológica? ¿Fue el impacto de estar en un lugar tan antiguo? No lo sabemos. Pero ese momento alimentó la idea de que dentro de esas cámaras hay algo más que piedra. Napoleón no fue el único.
En el siglo XIX, exploradores europeos comenzaron a estudiar el interior con obsesión científica. Medían cada pasillo, cada ángulo, cada bloque. Querían precisión. Uno de ellos fue Flinders Petrie. Petrie dedicó años a medir la estructura con herramientas modernas de su época. Sus cálculos mostraron un nivel de exactitud que superaba lo esperado. No era una construcción aproximada, era exacta. Petrie no era un conspiracionista, era un científico. Y aún así, reconocía que el nivel de precisión era extraordinario. Décadas más tarde el interés no disminuyó, cambió de forma. En lugar de antorchas y cuerdas, llegaron escáneres y radares. Equipos internacionales comenzaron a analizar el interior sin destruirlo. En 2017, el proyecto Scan Pyramids utilizó tecnología de muones para explorar el interior sin perforar. Los muones son partículas subatómicas que atraviesan la materia. Al medir su comportamiento, se pueden detectar espacios vacíos ocultos. El resultado fue sorprendente. Detectaron una cavidad desconocida sobre la Gran Galería, una cámara gigantesca que nadie había documentado antes. No fue un rumor. Fue publicado en revistas científicas. Evidencia medible. Una estructura interna que había permanecido oculta durante milenios. ¿Cómo era posible que, después de siglos de estudio, aún hubiera espacios desconocidos dentro? Eso cambió la conversación. Porque si todavía hay cámaras sin explorar, entonces todavía hay información sin descubrir, y eso reaviva la obsesión. También están quienes dedicaron su vida a estudiar la meseta completa. Zahi Hawass ha defendido durante años la versión tradicional, ha supervisado excavaciones, ha protegido el sitio, ha rechazado teorías alternativas, pero incluso él reconoce que aún quedan zonas sin excavar completamente, y cuando hay zonas selladas, la imaginación humana entra en acción. Algunos investigadores han hablado de túneles bajo la Esfinge. Otros han mencionado anomalías detectadas por radar bajo el subsuelo. No todo ha sido confirmado, pero tampoco todo ha sido descartado. Cada generación ha traído nuevas herramientas, y cada herramienta ha revelado algo más, pero nunca ha cerrado completamente el caso. Eso es lo que atrapa. Porque cuando una pregunta se mantiene abierta durante siglos, deja de ser solo un tema académico, se convierte en una búsqueda personal. Para algunos fue una carrera científica, para otros fue una misión casi espiritual. Entrar en esos pasillos estrechos no es una experiencia normal. El aire es denso, los corredores son angostos, el silencio es absoluto. Muchos exploradores han descrito una sensación difícil de explicar. No necesariamente algo sobrenatural, sino la impresión de estar dentro de una mente antigua, como si cada piedra hubiera sido colocada con intención consciente. Esa sensación alimenta la obsesión, porque cuando algo parece demasiado complejo para ser casual, el cerebro busca patrones, busca significado, busca una verdad que vaya más allá de lo evidente. Algunos dedicaron su vida a medir, otros a teorizar, otros a excavar, pero todos compartían lo mismo. No podían ignorar la pregunta, y esa pregunta no es solo cómo se levantó, es quiénes eran realmente los que la levantaron, porque entender la mente detrás de la obra cambia todo. Si fueron trabajadores organizados, la historia habla de disciplina y administración. Si fueron esclavos, habla de sufrimiento y poder absoluto. Si fueron expertos altamente especializados, habla de conocimiento avanzado. La identidad de los constructores redefine el relato completo. Y ahí es donde la búsqueda se vuelve más intensa, porque ya no hablamos solo de bloques, hablamos de personas, de carne y hueso, de manos que arrastraron, tallaron y alinearon piedra. Durante siglos, se dio por sentado que eran esclavos. Era una imagen poderosa, hombres encadenados bajo el sol del desierto, pero cuando comenzaron las excavaciones modernas cerca del sitio, algo inesperado apareció. Cementerios, tumbas bien construidas, restos con señales de atención médica. Esa evidencia cambió la conversación, porque si eran esclavos, ¿por qué recibirían entierros con honor? Y si no lo eran, entonces la historia que repetimos durante generaciones podría estar equivocada. Aquí es donde la búsqueda deja de ser romántica
y se convierte en conflicto, porque ya no se trata solo de medir piedra, se trata de decidir qué versión aceptamos. Y cuando dos versiones chocan, el debate se vuelve inevitable. La pregunta ya no es solo quién construyó estas estructuras. La pregunta es qué tipo de sociedad fue capaz de hacerlo. Y cuando esa discusión comienza, las opiniones se dividen. Porque no todos están dispuestos a abandonar lo que creían cierto. Y justo ahí es donde la historia deja de ser un misterio antiguo y se convierte en una batalla de interpretaciones. Durante siglos, la imagen fue clara: hombres encadenados, espaldas marcadas por el látigo, miles de esclavos trabajando bajo el sol del desierto. Esa escena se repitió en libros, películas y documentales. La narrativa era poderosa: un faraón absoluto, un pueblo sometido, una obra levantada con sufrimiento. La idea encajaba bien con la visión que muchas culturas tenían del antiguo Egipto: grandeza construida sobre opresión. Incluso algunos textos antiguos reforzaron esa imagen. El historiador griego Heródoto escribió que cientos de miles de hombres trabajaron durante décadas en la construcción. Durante mucho tiempo, esa versión se aceptó sin cuestionamientos. Pero en 1990 ocurrió algo que cambió el tablero. Un equipo dirigido por el arqueólogo Zahi Hawass descubrió tumbas cerca de la meseta de Giza. No eran tumbas comunes, eran sepulturas organizadas, con inscripciones, con señales de respeto. Los cuerpos mostraban evidencias de buena alimentación, restos de carne en la dieta, proteínas suficientes para mantener fuerza física. Algunos esqueletos revelaban fracturas que habían sanado correctamente. Eso implica atención médica, cuidados, tratamiento. No encaja con la imagen de esclavos desechables. Un esclavo en condiciones extremas no recibe cirugía ni atención prolongada. Un esclavo no es enterrado cerca del monumento que ayudó a construir. Pero estos hombres sí. Las tumbas estaban cerca del complejo. Eso sugiere honor, reconocimiento. Entonces la pregunta cambia. Si no eran esclavos, ¿quiénes eran? La teoría actual dominante sostiene que eran trabajadores especializados, equipos organizados por el Estado, campesinos que, durante la temporada en que el Nilo inundaba los campos, eran reclutados para trabajar en la construcción. Recibían comida, recibían alojamiento, recibían atención médica básica. No eran libres en el sentido moderno, pero tampoco eran prisioneros encadenados. Eran parte de una economía centralizada. Eso redefine la narrativa, porque transforma la obra de un símbolo de opresión en una demostración de organización nacional. Pero aquí aparece el conflicto real. Algunos expertos aceptan esta nueva interpretación sin reservas. Otros señalan que no todos los trabajadores pudieron haber tenido el mismo trato. Una obra de esa magnitud requería miles de personas: canteros, transportistas, supervisores, ingenieros. Es posible que hubiera distintos niveles sociales dentro del proyecto. La evidencia encontrada muestra condiciones relativamente buenas para algunos, pero no necesariamente para todos. Además, la palabra esclavo en la antigüedad no siempre tenía el mismo significado que hoy. Existían formas de servidumbre obligatoria, trabajos impuestos por el Estado, deudas pagadas con trabajo. ¿Eso los convierte en esclavos o en ciudadanos cumpliendo una obligación? La línea es difusa, y cuando la línea es difusa, el debate se intensifica, porque aceptar que no fueron esclavos cambia la percepción moral de toda la civilización. Implica que el antiguo Egipto no construyó su monumento más famoso sobre cadenas y látigos. Implica cooperación forzada, sí, pero también planificación social. Sin embargo, hay quienes cuestionan incluso esa versión. Algunos investigadores señalan que las aldeas encontradas cerca del sitio no necesariamente prueban que todos los trabajadores vivieran allí. Podrían haber sido solo una parte del equipo. Otros argumentan que el número de tumbas descubiertas no corresponde con la cantidad total de personas que habrían participado. Si la obra duró décadas, ¿dónde están los restos de todos? Las cifras estimadas varían. Algunos hablan de 20.000 trabajadores simultáneos, otros reducen el número a 10.000, pero incluso con estimaciones más bajas, el volumen humano es enorme.
y la evidencia arqueológica no cubre cada individuo. Eso deja espacio para la discusión. Y cuando hay espacio, surgen interpretaciones distintas. Lo que antes parecía un hecho indiscutible ahora es un terreno de debate. Por un lado, la narrativa popular que habla de esclavos. Por otro, la evidencia arqueológica que sugiere trabajadores organizados con cierto nivel de cuidado. Dos imágenes opuestas, ambas poderosas, ambas con argumentos. Y aquí el conflicto se vuelve más profundo, porque si aceptamos que eran trabajadores libres organizados por el Estado, entonces debemos reconocer que esa sociedad tenía un nivel de cohesión impresionante. Eso implica liderazgo fuerte, sistema logístico eficiente, capacidad de alimentar y coordinar a miles de personas durante años. Eso por sí solo ya es asombroso. Pero si incluso esa versión deja preguntas abiertas, entonces el problema no está solo en quién trabajó, sino en cómo lograron lo que lograron. Porque cambiar la palabra esclavos por trabajadores no resuelve el enigma técnico, solo cambia el rostro humano detrás de la obra. La precisión sigue ahí, el volumen sigue ahí, la alineación sigue ahí. Y cuando la identidad de los constructores deja de ser clara, el vacío se llena rápidamente con otras hipótesis, algunas racionales, otras extremas, porque cuando la historia oficial se ajusta, pero no elimina todas las dudas, la imaginación entra en escena. Y hay quienes no se conforman con una explicación puramente humana. Hay quienes miran la magnitud del proyecto y dicen que ni esclavos ni ciudadanos libres pueden explicar todo, que la respuesta podría estar fuera de lo que consideramos posible, una idea que muchos descartan al instante, pero que millones de personas siguen tomando en serio. Y cuando esa idea aparece, el debate deja de ser académico y se convierte en algo mucho más provocador. Cuando una explicación humana no convence a todos, aparece otra más audaz, una hipótesis que muchos consideran absurda y que otros defienden con absoluta convicción. La idea es simple en apariencia. Las grandes construcciones no fueron levantadas solo por humanos. Hubo ayuda, no ayuda divina, no metáforas religiosas, ayuda literal, seres no humanos o tecnología que no pertenecía a esa época. Esta teoría ganó fuerza en el siglo XX, especialmente gracias a autores como Zecharia Sitchin. Sitchin interpretó antiguos textos mesopotámicos de una manera controversial. Habló de los Anunnaki, seres descritos en tablillas sumerias que, según su lectura, habrían venido del cielo. No como dioses simbólicos, sino como visitantes físicos. Según su narrativa, estos seres habrían compartido conocimiento avanzado con civilizaciones antiguas, astronomía, ingeniería, arquitectura. La comunidad académica rechazó estas interpretaciones. Lingüistas y arqueólogos argumentaron que las traducciones eran incorrectas, que los textos hablaban de mitología, no de historia literal. Pero la idea ya había echado raíces, porque ofrece algo poderoso, una respuesta simple a una pregunta compleja. Si la tecnología parece imposible para su tiempo, entonces, tal vez, no era de su tiempo. En paralelo, surgieron producciones populares como Ancient Aliens, programas que presentan monumentos antiguos de todo el mundo como posibles pruebas de contacto extraterrestre. Las estructuras de Giza ocupan un lugar central en estas teorías. La alineación astronómica, la precisión geométrica, el volumen masivo, todo se presenta como evidencia indirecta. El argumento central es este: si incluso hoy sería difícil replicar algo así, ¿cómo pudo lograrse hace 4.500 años sin maquinaria moderna? Y si la respuesta humana parece insuficiente para algunos, entonces, la alternativa toma fuerza. La hipótesis no se basa en una prueba directa. No hay restos de naves. No hay herramientas alienígenas encontradas en excavaciones oficiales. Se basa en inferencias, en la idea de que la complejidad excede lo que consideramos posible para esa época. Para quienes creen en esta posibilidad, la ausencia de evidencia no la descarta. Argumentan que si una civilización avanzada intervino,
Pudo haber dejado pocas huellas físicas, o que los rastros fueron destruidos con el tiempo, o incluso ocultados. Y ahí es donde la teoría se vuelve más polémica, porque cuando se introduce la idea de ocultamiento, el debate deja de ser puramente técnico. Se convierte en un enfrentamiento cultural. Por un lado, la ciencia oficial. Por otro, quienes sienten que la ciencia no responde todas las preguntas. Es importante entender algo. Millones de personas creen seriamente que hubo contacto extraterrestre en la antigüedad, no como fantasía, sino como posibilidad histórica. Para ellos, las grandes estructuras de piedra son pruebas indirectas, no porque haya evidencia directa, sino porque la magnitud parece desproporcionada frente a las herramientas conocidas. La crítica académica responde con firmeza. Señala que subestimamos a las civilizaciones antiguas, que el hecho de que algo nos sorprenda no significa que sea imposible, que la falta de comprensión completa no justifica una explicación extraordinaria, y ese es el núcleo del conflicto. La teoría extraterrestre no ha sido validada, pero tampoco ha sido silenciada. Sigue viva, sigue generando documentales, libros, debates, porque toca una fibra profunda, la idea de que no estamos solos, y que quizá nunca lo estuvimos. Sin embargo, incluso entre quienes no aceptan esta hipótesis, existe un reconocimiento. La fascinación no surge de la nada, surge del asombro real ante la magnitud de la obra. La pregunta no es solo si hubo visitantes del cielo. La pregunta es ¿por qué una construcción humana genera ese nivel de duda? Tal vez la teoría alienígena dice más sobre nosotros que sobre el pasado. Dice que cuando algo desafía nuestra comprensión, buscamos respuestas fuera de nuestro marco habitual. Pero hay otro punto interesante. Algunos defensores no hablan necesariamente de extraterrestres modernos. Hablan de una tecnología perdida, de conocimiento avanzado que desapareció. No necesariamente de otro planeta, sino de otra etapa olvidada de la humanidad. Y ahí la discusión cambia ligeramente, porque deja de depender de naves espaciales y empieza a depender de historia perdida. Pero antes de entrar en esa posibilidad, es importante observar el fenómeno social. ¿Por qué tantas personas prefieren una explicación extraordinaria antes que aceptar que una civilización antigua pudo lograrlo? Tal vez porque aceptar la capacidad humana del pasado nos obliga a replantear nuestra idea de progreso. Tal vez porque la noción de ayuda externa resulta más cómoda que admitir que no entendemos completamente nuestras propias raíces. La teoría extraterrestre, entonces, cumple una función. Mantiene viva la pregunta, provoca, incomoda, divide opiniones, y aunque la mayoría de la comunidad científica la rechaza, no ha desaparecido, sigue ahí, como una sombra sobre el debate, porque mientras no haya una explicación que convenza a todos, el espacio para especular permanecerá abierto. Sin embargo, existe una alternativa que no necesita salir del planeta. Una propuesta que no habla de visitantes de otros mundos, sino de algo quizás aún más inquietante. La posibilidad de que antes de las dinastías conocidas existiera una cultura avanzada, una cultura olvidada por el tiempo. Y si eso fuera cierto, entonces la historia no estaría incompleta, estaría profundamente equivocada. Si la respuesta no vino del espacio, y si vino del pasado, no del Egipto dinástico, no de los faraones, sino de una cultura anterior, mucho más antigua. Esa es la propuesta de Graham Hancock. No habla de extraterrestres, habla de humanidad olvidada. Su planteamiento es directo. Hace unos 12.000 años, al final de la última edad de hielo, ocurrió un cataclismo global, cambios climáticos bruscos, aumento del nivel del mar, posibles impactos cósmicos. Una catástrofe capaz de borrar civilizaciones costeras completas. Según Hancock, antes de ese evento existió una cultura avanzada, no necesariamente con tecnología digital, pero sí con conocimientos astronómicos y arquitectónicos superiores, a los que atribuimos a esa época. Esa cultura habría sido destruida. Sobrevivientes dispersos habrían transmitido su saber a pueblos posteriores, entre ellos, los antiguos egipcios. En esta visión,
Las grandes construcciones no serían el inicio de la civilización avanzada, serían su eco, su herencia. Hancock señala varios puntos que considera sospechosos. Primero, la alineación astronómica precisa. Segundo, la posible correlación con el cinturón de Orión en una configuración que coincide mejor con el cielo de hace miles de años antes del Egipto dinástico. Tercero, la aparente erosión por agua en la Esfinge, que algunos geólogos han interpretado como indicio de lluvias intensas anteriores a la fecha tradicional. Si estas estructuras o parte de ellas fueran más antiguas de lo que se cree, la línea temporal oficial se tambalearía, porque la historia aceptada sitúa el origen de la civilización compleja hace unos 5.000 o 6.000 años, no 12.000. Hancock no es arqueólogo académico, es escritor e investigador independiente. Eso ya genera fricción. La arqueología ortodoxa responde con firmeza. Argumenta que no existe evidencia sólida de una civilización global avanzada anterior al 3000 A. No hay ciudades complejas datadas en 12.000 años con tecnología comparable. No hay herramientas sofisticadas enterradas bajo capas geológicas tan antiguas. La crítica principal es clara. Las hipótesis necesitan pruebas directas, no solo patrones sugerentes. Para la academia, correlaciones astronómicas pueden ser coincidencias. Erosiones pueden tener múltiples explicaciones, y la ausencia de evidencia no es evidencia de existencia. Pero aquí es donde el debate explota, porque en las últimas décadas se han descubierto sitios que antes parecían imposibles para su tiempo. Göbekli Tepe, por ejemplo, fue datado en más de 11.000 años, un complejo monumental construido por sociedades que supuestamente aún eran cazadoras-recolectoras. Eso cambió la conversación. Si grupos humanos podían levantar estructuras megalíticas hace más de 10.000 años, entonces la línea del tiempo es más compleja de lo que se pensaba. Hancock utiliza descubrimientos como ese para reforzar su argumento. No dice que tenga todas las respuestas. Dice que el modelo actual podría estar incompleto. Y esa idea es poderosa, porque no exige creer en lo imposible. Solo exige aceptar que quizá no sabemos todo. La audiencia se divide. Algunos ven en Hancock a un provocador que desafía dogmas. Otros lo consideran un narrador que conecta puntos sin suficiente base empírica. La tensión no es solo científica, es cultural. La arqueología académica protege un marco construido durante décadas. Permitir que una civilización avanzada anterior cambie la narrativa implicaría reescribir capítulos enteros de la historia humana. Eso no se hace sin resistencia, pero tampoco se ignoran fácilmente las preguntas. Si hubo una cultura avanzada previa, ¿dónde están sus ciudades? Tal vez bajo el mar. El nivel del océano subió más de 100 metros tras la última glaciación. Muchas zonas costeras quedaron sumergidas. Si los asentamientos estaban allí, podrían estar ahora bajo kilómetros de agua. Eso no prueba nada, pero mantiene la posibilidad abierta. Y mientras la posibilidad exista, el debate seguirá vivo, porque lo que está en juego no es solo la fecha de una construcción, es la identidad de la humanidad. Si la civilización no empezó donde creemos, entonces nuestra historia es más antigua, más profunda, más misteriosa. Aceptar eso cambiaría la forma en que nos vemos, pero rechazarlo sin examinarlo también tiene consecuencias. Significa asumir que el modelo actual es definitivo, y la historia rara vez es definitiva. Cada descubrimiento arqueológico importante ha modificado narrativas previas. Lo que ayer era imposible hoy es evidencia, y lo que hoy parece improbable mañana podría ser aceptado. Eso no significa que la hipótesis de una civilización perdida sea correcta. Significa que el debate no está cerrado. Lo que sí es evidente es que la discusión ya no es simple. No es solo si fueron esclavos o trabajadores organizados. No es solo si hubo visitantes de otro planeta. Es si estamos mirando apenas la superficie de algo mucho más antiguo. Y aquí el conflicto se vuelve intelectual, no emocional, no conspirativo. Intelectual, porque obliga a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Y si nuestra línea temporal es demasiado corta? Si las grandes construcciones no fueron el inicio, sino el legado.
Si el conocimiento no nació allí, sino que fue transmitido, entonces la meseta de Giza no sería el origen, sería una pista que apunta hacia atrás, mucho más atrás. Pero para comprobar algo así, no basta con teorías. Se necesita evidencia física, estructuras enterradas, cámaras ocultas, espacios sellados que aún no han sido explorados. Y algunos creen que esas respuestas no están en libros antiguos, sino bajo nuestros propios pies. ¿Qué esconde el subsuelo de Giza? Hasta ahora hemos hablado de lo visible, las estructuras, las cámaras internas, los pasillos conocidos. Pero el verdadero conflicto comienza cuando miramos hacia abajo, porque algunos investigadores creen que lo más importante no está a la vista, está enterrado. Durante décadas han circulado teorías sobre cámaras subterráneas bajo la Esfinge y bajo las grandes estructuras de la meseta. No hablamos de pequeños túneles, hablamos de complejos enteros, salas selladas, archivos ocultos, espacios que podrían cambiar la narrativa histórica. ¿Es especulación? En parte, pero también hay datos. En los años 90, estudios con radar de penetración terrestre detectaron anomalías bajo la Esfinge, vacíos, formaciones geométricas, espacios que no parecían naturales. El geofísico Thomas Dobecki participó en estudios que indicaban cavidades bajo el monumento. No afirmó que fueran bibliotecas secretas. Solo señaló que había algo allí, anomalías medibles, no imaginación. Eso despertó interés inmediato. Si existen espacios sellados bajo una de las esculturas más famosas del mundo, la pregunta es inevitable. ¿Qué contienen? La hipótesis más famosa habla de la llamada Cámara de los Registros, una sala que, según algunos relatos esotéricos del siglo XX, guardaría conocimiento de una civilización perdida. No hay pruebas directas de su existencia, pero la idea persiste, y lo que la mantiene viva no es solo la fantasía, es el hecho de que no se ha excavado completamente. Aquí es donde el misterio se convierte en conflicto institucional, porque varias propuestas de excavación profunda han sido rechazadas por las autoridades egipcias. El argumento oficial es claro: proteger el patrimonio, evitar daños estructurales, prevenir intervenciones irresponsables. Es un argumento válido. Estamos hablando de un sitio arqueológico extremadamente delicado. Pero para quienes sospechan que hay más bajo la superficie, cada negativa alimenta la duda. La duda. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no explorar con transparencia total? Esa pregunta es la chispa, y cuando se combina con décadas de restricciones, permisos negados y control estricto sobre investigaciones extranjeras, la narrativa se vuelve más intensa. Zahi Hawass ha sido una figura central en la defensa de la postura oficial. Ha rechazado firmemente teorías alternativas, ha minimizado afirmaciones sobre cámaras secretas y ha insistido en que no hay evidencia de archivos perdidos bajo la meseta. Para la comunidad científica tradicional, esto no es ocultamiento, es control académico, evitar que teorías no probadas dañen el sitio. Pero para otros, la negativa constante se interpreta como algo más, un bloqueo, una barrera, porque la tecnología moderna permite explorar sin destruir, escáneres sísmicos, radar de penetración, análisis de muones. Si las anomalías existen, ¿por qué no investigarlas a fondo? Aquí el misterio deja de ser solo histórico, se vuelve político, porque quien controla el acceso, controla la narrativa. Y cuando el acceso es limitado, la imaginación crece. Algunos investigadores independientes han sugerido que existen túneles bajo la meseta, conectando estructuras principales. Otros creen que las cámaras detectadas podrían contener artefactos o inscripciones aún desconocidas. Nada de eso ha sido confirmado, pero tampoco ha sido explorado por completo. Eso mantiene la tensión, porque el conocimiento potencial está literalmente enterrado, y cuando algo está bajo tierra, el silencio lo rodea. No es lo mismo debatir teorías en libros. Es distinto saber que puede haber espacios físicos sellados esperando ser abiertos.
El solo hecho de que existan cavidades detectadas cambia el tono. Ya no hablamos de imaginación pura, hablamos de anomalías registradas. Y mientras no se excaven, seguirán siendo preguntas abiertas. La meseta de Giza es uno de los lugares más estudiados del planeta, y aún así, no está completamente explorada. Eso por sí solo es sorprendente. En una era de satélites y mapeo global, todavía hay zonas bajo uno de los monumentos más famosos del mundo que no han sido examinadas físicamente. Eso alimenta dos narrativas opuestas. La primera dice que es cuestión de tiempo, que la ciencia avanza paso a paso, que no se puede excavar todo de manera apresurada. La segunda dice que hay resistencia deliberada, que ciertas preguntas no se quieren hacer, que ciertas puertas no se quieren abrir. El conflicto no es solo técnico, es emocional, porque cuando la historia parece incompleta y el acceso está restringido, la sospecha crece, y esa sospecha mantiene el debate vivo. Pero aquí ocurre algo interesante. En los últimos años, nuevas tecnologías han permitido investigar sin excavar físicamente. Eso ha comenzado a cambiar el panorama. Proyectos internacionales han utilizado métodos no invasivos para mapear el interior de estructuras y detectar espacios desconocidos. Y lo que han encontrado ha sorprendido incluso a los más escépticos. Cavidades inesperadas, formaciones internas no registradas previamente, no pruebas de bibliotecas ocultas, no evidencia de tecnología perdida, pero sí evidencia de que aún no lo sabemos todo. Y cuando la ciencia moderna empieza a revelar espacios invisibles durante milenios, el conflicto se transforma, porque ya no se trata solo de especular, se trata de medir. Y cuando las mediciones empiezan a mostrar algo nuevo, incluso la narrativa oficial debe ajustarse. Lo que estaba sellado comienza a hablar. Lo que parecía definitivo empieza a moverse. Y eso cambia el juego. Porque cuando la historia empieza a abrir grietas, incluso pequeñas, la conversación deja de ser estática, empieza a avanzar. Y en la última década, algunos descubrimientos han hecho precisamente eso. Han obligado a mirar de nuevo. Han obligado a replantear certezas. Y cuando la evidencia reciente entra en escena, la pregunta ya no es ¿qué creemos?, sino ¿qué estamos empezando a descubrir? Durante siglos debatimos teorías, pero en la última década, algo distinto ocurrió. Aparecieron pruebas nuevas, no opiniones, no suposiciones, evidencia real. En 2013, en el puerto antiguo de Wadi al-Garf, en el Mar Rojo, arqueólogos encontraron algo inesperado. Papiros, documentos administrativos. Entre ellos estaba el llamado Diario de Merer. Merer era un inspector de transporte, un funcionario encargado de supervisar el movimiento de piedra. Sus registros describen cómo su equipo trasladaba bloques de caliza por el Nilo hasta la meseta de Giza. Menciona canales artificiales. Habla de días de trabajo organizados. Describe entregas al Akhet Khufu, el horizonte de Keops. Es el primer testimonio escrito contemporáneo relacionado directamente con la construcción. No es un mito posterior, no es una interpretación griega, es un documento del propio período. Eso cambia el panorama, porque confirma que existía una logística organizada, confirma transporte por agua, confirma coordinación estatal. No explica cada detalle técnico, pero demuestra que el proyecto era real y estaba documentado. Para muchos, este hallazgo refuerza la narrativa tradicional, muestra trabajadores humanos moviendo piedra con planificación, pero también deja preguntas abiertas. El diario describe el transporte, no explica cómo se elevaron los bloques a más de 100 metros, no detalla el sistema de alineación, no revela el método exacto de ensamblaje. Es una pieza del rompecabezas, no el rompecabezas completo. Luego, en 2017, llegó otro momento clave. Loigo. El proyecto Scan Pyramids utilizó tecnología de muones para explorar el interior sin perforar. Los muones son partículas que atraviesan la materia. Al analizar su trayectoria, se pueden detectar vacíos ocultos. El resultado fue contundente.
se identificó una cavidad enorme sobre la gran galería, un espacio desconocido hasta entonces, no pequeño, no insignificante, una estructura interna de gran tamaño que había permanecido oculta durante 4500 años, publicado en revistas científicas, validado por equipos internacionales. Eso ya no es especulación, es evidencia. Aún no se sabe cuál es la función exacta de esa cavidad. Podría ser estructural, podría tener propósito simbólico, podría ser algo más. Pero el simple hecho de que existan espacios no documentados cambia la conversación. Demuestra que todavía hay cosas por descubrir. Y cuando un monumento tan estudiado sigue revelando secretos, la certeza se debilita. No porque la teoría oficial sea falsa, sino porque está incompleta. Al mismo tiempo, otro debate sigue encendido. La edad de la esfinge. Algunos geólogos han sugerido que los patrones de erosión en su cuerpo podrían deberse a lluvias intensas, lluvias que no encajan con el clima árido del período dinástico. Si esa erosión fuera causada por precipitaciones abundantes, implicaría una fecha mucho más antigua, miles de años antes. La arqueología tradicional rechaza esta interpretación. Sostiene que la erosión puede explicarse por viento, arena y otros factores. El debate continúa, pero el simple hecho de que exista una discusión científica sobre la fecha añade tensión, porque si parte del complejo fuera anterior a lo que creemos, la línea temporal cambiaría. No hablamos de fantasía, hablamos de análisis geológicos, de estudios comparativos, de datos que no encajan de forma perfecta en una sola explicación. Y eso es lo que define esta etapa. La historia ya no está congelada, se está moviendo. El diario de Merer aporta contexto humano. Los escaneos con muones revelan estructuras ocultas. Los estudios geológicos abren la puerta a cronologías alternativas. Cada descubrimiento no destruye la narrativa tradicional, pero la obliga a ajustarse, la obliga a evolucionar. Y cuando una historia debe ajustarse, significa que no estaba completa. La diferencia entre el pasado y hoy es clara. Antes debatíamos con conjeturas, ahora debatimos con nuevas herramientas, con tecnología avanzada, con partículas subatómicas, con análisis químicos y geológicos. Eso eleva el nivel del conflicto, porque ya no es una lucha entre creencia y ciencia, es una lucha entre interpretaciones de datos reales. Y cuando los datos empiezan a acumularse, algo cambia en la percepción colectiva. El misterio deja de ser estático, se vuelve dinámico. La pregunta ya no es solo quién lo construyó, es qué más estamos a punto de descubrir. Porque si en la última década hemos encontrado un diario antiguo y una cámara desconocida, ¿qué podría aparecer mañana? La tecnología no se detiene. Cada año se vuelve más precisa. Cada año puede revelar algo que antes era invisible. Y cuando la ciencia moderna empieza a mirar con lupa un monumento antiguo, la confianza absoluta en cualquier versión se vuelve más frágil. Pero aquí surge un punto aún más inquietante. Ingenieros del siglo XXI han intentado replicar ciertos métodos de construcción con maquinaria actual, y los resultados no siempre han sido tan simples como se esperaba. Si hoy, con grúas gigantes y software avanzado, reproducir esa precisión es complejo, ¿qué dice eso sobre quienes lo hicieron hace 4500 años? Y cuando la tecnología moderna empieza a poner a prueba la narrativa aceptada, el debate alcanza otro nivel. Durante años se repitió una idea tranquilizadora. Sí, fue impresionante, pero posible. La explicación oficial sostiene que con suficiente organización, tiempo y mano de obra, todo puede lograrse. Entonces algunos ingenieros decidieron comprobarlo, no con suposiciones, con pruebas. Equipos modernos intentaron replicar técnicas propuestas por la arqueología tradicional, rampas de tierra, trineos de madera, cuerdas, palancas, incluso con maquinaria actual disponible como respaldo. El resultado no fue sencillo. Mover bloques de varias toneladas no es imposible, pero hacerlo con precisión milimétrica, cientos de veces al día, durante años, es otra historia. Algunos experimentos demostraron que se puede arrastrar piedra sobre arena húmeda.
Eso reduce la fricción. Funciona. Pero una cosa es mover un bloque, otra es sostener un ritmo industrial constante durante 2 décadas. El verdadero problema no es mover una piedra, es la escala. Imagina coordinar miles de personas, sin radios, sin planos digitales, sin sistemas de medición láser. La nivelación de la base sigue siendo uno de los puntos más desconcertantes. La diferencia entre esquinas es mínima. Lograr eso hoy requeriría instrumentos de alta precisión. ¿Podría hacerse con niveles de agua y observación cuidadosa? Tal vez, pero incluso con herramientas modernas. Errores pequeños son comunes. Ahora suma millones de bloques. La alineación hacia el norte verdadero también ha sido analizada por ingenieros contemporáneos. Sí, es posible orientarse con las estrellas, pero el margen de error observado en la estructura es extremadamente bajo. Eso exige observaciones repetidas, cálculos consistentes y una ejecución impecable. No hablamos de aproximación, hablamos de exactitud. Algunos arquitectos han modelado digitalmente la estructura, han calculado el volumen, la distribución del peso, la estabilidad interna y reconocen algo clave. No es solo grande, es inteligente. La forma piramidal distribuye el peso hacia abajo de manera eficiente. La gran galería tiene un diseño que alivia presión. Las cámaras internas no colapsaron. Eso implica conocimiento estructural avanzado. Cuando equipos modernos intentaron construir réplicas a escala utilizando técnicas supuestamente antiguas, el tiempo y el esfuerzo requerido fueron enormes. Incluso con ayuda de maquinaria contemporánea para ciertas etapas, la complejidad sorprendió a los especialistas. Y aquí surge la pregunta que cambia el tono emocional del debate. Si hoy, con grúas hidráulicas, software de simulación y herramientas eléctricas, replicar esa precisión es difícil, ¿cómo lo lograron ellos? No es una pregunta romántica, es técnica. Porque aceptar la explicación tradicional significa aceptar que una sociedad sin hierro, sin poleas avanzadas y sin sistemas modernos, logró algo que hoy requiere ingeniería sofisticada. Eso no es imposible, pero sí extraordinario. Y cuando algo es extraordinario, merece una explicación igualmente sólida. Algunos ingenieros sostienen que subestimamos la capacidad humana antigua, que con suficiente tiempo y práctica, los errores se reducen, que la disciplina colectiva puede lograr niveles de precisión impresionantes. Otros admiten que todavía hay aspectos que no comprenden del todo. No hablan de extraterrestres, no hablan de civilizaciones perdidas, hablan de métodos que aún no hemos reconstruido completamente. Tal vez había técnicas que no quedaron registradas. Tal vez la combinación exacta de herramientas simples producía resultados complejos. Pero la realidad es esta: no hemos replicado la obra completa. No hemos demostrado, en condiciones equivalentes, que el modelo propuesto pueda ejecutarse exactamente como se describe. Eso no invalida la narrativa oficial, pero la deja incompleta. Y cuando la explicación oficial no puede reproducirse por completo bajo análisis moderno, la confianza absoluta se debilita. Aquí el espectador siente algo distinto. No es fascinación histórica, es inquietud, porque la idea de progreso lineal empieza a tambalearse. Siempre asumimos que sabemos más que el pasado, que nuestra tecnología nos coloca por encima, pero esta obra desafía esa seguridad. Nos obliga a mirar hacia atrás con respeto, y quizás con humildad. No significa que existiera una tecnología secreta avanzada. Significa que nuestra comprensión de lo que es posible sin maquinaria moderna podría ser limitada. Tal vez el verdadero error no está en la construcción, tal vez está en nuestra percepción. Pero incluso aceptando eso, queda un punto crucial. Hay 3 grandes explicaciones sobre la mesa, 3 caminos que intentan dar sentido al enigma, y cada uno implica una visión distinta sobre la historia humana. Elegir uno no es solo elegir una teoría, es elegir cómo entendemos nuestro pasado. Y cuando las opciones se ponen frente a frente, el debate ya no es técnico, es filosófico. Después de todo lo que hemos visto,
El misterio ya no es simple. No estamos ante una sola explicación. Estamos ante tres grandes caminos, tres posibilidades, y cada una cambia la forma en que entendemos nuestra historia. La primera opción es la más aceptada por la academia. Los antiguos egipcios lo hicieron, sin ayuda externa, sin civilizaciones perdidas, sin tecnología imposible, pero no como los imaginamos, no como un pueblo primitivo, sino como una sociedad con conocimientos que hemos subestimado. Esta teoría implica algo importante, que el pasado era más capaz de lo que creemos, que con herramientas simples, pero con organización avanzada, disciplina y observación astronómica precisa, lograron algo que hoy nos parece casi irreal. Implica que nuestro error no es histórico, es psicológico. Subestimamos a quienes vivieron antes que nosotros. Creemos que el progreso es lineal, que cada generación supera a la anterior. Pero tal vez hubo momentos en la historia donde el conocimiento práctico alcanzó niveles que luego se perdieron o se transformaron. Si esta explicación es correcta, el verdadero descubrimiento no está en las piedras, está en nuestra arrogancia moderna. La segunda posibilidad es más disruptiva, que existió una cultura anterior, no extraterrestre, no mágica, humana, pero mucho más antigua de lo que aceptamos oficialmente. Una civilización que desarrolló conocimientos avanzados en astronomía, geometría y construcción. Una sociedad que fue destruida por un cataclismo, un cambio climático extremo, un evento global, y cuyos sobrevivientes transmitieron fragmentos de su saber a pueblos posteriores, entre ellos, los egipcios. Si esta hipótesis fuera cierta, implicaría algo enorme, que la historia humana es mucho más larga, que el origen de la civilización no está donde creemos, que nuestra línea temporal oficial es incompleta. No se trataría de negar la capacidad egipcia, se trataría de reconocer que heredaron conocimiento, como nosotros heredamos tecnología de generaciones anteriores. Esto no convierte el pasado en fantasía, lo convierte en profundidad, pero también exige evidencia sólida, porque una afirmación así requiere pruebas arqueológicas claras, ciudades antiguas, artefactos, registros. Algunas pistas han aparecido en distintas partes del mundo, pero ninguna confirma de manera definitiva la existencia de esa cultura avanzada global anterior. La tercera opción es la más polémica, que hubo una intervención externa, no necesariamente entendida bajo el concepto moderno de alienígena, pero sí una ayuda que no encaja en el desarrollo humano convencional. Para algunos, esto explica la precisión extrema, la alineación casi perfecta, el salto tecnológico aparente. Para otros, es una forma de llenar vacíos con imaginación. Esta posibilidad tiene una implicación profunda. Si fuera cierta, cambiaría por completo nuestra visión del universo. No solo reescribiría la historia antigua, redefiniría nuestra posición en el cosmos. Pero aquí surge un punto clave. No existe evidencia directa confirmada que pruebe esa intervención. No hay artefactos inequívocos. No hay restos tecnológicos fuera de contexto. Lo que existe son anomalías, preguntas y asombro. Y el asombro no es prueba, es impulso. Entonces volvemos al punto central. Tenemos tres caminos. El primero dice que subestimamos a una civilización humana extraordinaria. El segundo dice que hubo una etapa anterior olvidada. El tercero plantea que la explicación está fuera de nuestro marco actual. Cada uno implica algo distinto sobre quiénes somos. Si elegimos la primera opción, aceptamos que el pasado fue brillante y que nuestra narrativa necesita más respeto hacia esas culturas. Si elegimos la segunda, aceptamos que la historia oficial es incompleta y que apenas estamos redescubriendo capítulos enterrados. Si elegimos la tercera, aceptamos que nuestra comprensión del universo podría estar en pañales, pero tal vez la respuesta no sea elegir una y descartar las otras. Tal vez la realidad sea más compleja. Tal vez los egipcios sí construyeron las grandes estructuras, pero con conocimientos que aún no entendemos del todo. Tal vez parte de la información se perdió. Tal vez algunas técnicas no quedaron registradas. Lo que es innegable es esto. No hemos replicado completamente la hazaña bajo las mismas condiciones. No hemos encontrado un manual detallado. No hemos cerrado el debate.
Y mientras el debate permanezca abierto, la conversación seguirá viva. Porque el misterio no reside solo en quién colocó cada bloque, reside en lo que esa construcción dice sobre la humanidad. Habla de ambición, habla de organización, habla de una comprensión del cielo y de la tierra que todavía intentamos descifrar. Tal vez el verdadero resultado no sea una respuesta definitiva. Tal vez el verdadero resultado sea aceptar que el pasado es más complejo de lo que nos enseñaron. Y que, aunque tengamos satélites, inteligencia artificial y tecnología avanzada, seguimos mirando hacia atrás, intentando entender cómo fue posible. La pregunta ya no es solo histórica, es existencial. ¿Qué dice de nosotros que aún debatamos esto? ¿Qué revela sobre nuestra necesidad de certeza? Porque cuando una obra de piedra obliga a una civilización moderna a cuestionarse, significa que no es solo un monumento, es un espejo. Y en ese espejo vemos algo inquietante, no solo el rostro del pasado, sino los límites del presente. Después de todo lo que hemos recorrido, volvemos al inicio, no a las piedras, no a las teorías, no a los nombres. Volvemos a una sola pregunta. ¿Qué dice de nosotros el hecho de que, con toda nuestra tecnología, seguimos sin poder explicar con total certeza lo que hicieron hace 4500 años? Vivimos en la era de los satélites. Enviamos sondas fuera del sistema solar. Creamos inteligencia artificial, mapeamos el ADN, y aún así, cuando miramos esas estructuras en el desierto, seguimos discutiendo lo básico. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? Eso no debería incomodarnos, pero lo hace, porque nos gusta creer que entendemos el pasado. Nos gusta pensar que la historia es una línea recta, que cada generación sabe más que la anterior. Pero estas construcciones rompen esa comodidad. Nos obligan a aceptar que el conocimiento humano no siempre avanza en línea recta, que puede perderse, que puede fragmentarse, que puede enterrarse. Tal vez la respuesta sea simple y humana. Tal vez fue disciplina, organización y tiempo. Tal vez subestimamos la capacidad colectiva de una sociedad antigua. O tal vez la historia es más profunda de lo que imaginamos. Tal vez hubo capítulos que aún no hemos descubierto. Lo interesante no es cuál teoría elijas. Lo interesante es que todavía estamos eligiendo. Eso significa que el misterio sigue vivo. Y cuando un misterio sobrevive milenios, no es porque falte interés, es porque toca algo más grande, toca nuestra identidad. Porque si no entendemos completamente lo que hicieron hace 4500 años, ¿qué otras cosas creemos entender hoy que tal vez estén incompletas? Esa es la parte que cambia todo. No es solo una discusión sobre piedras antiguas. Es una conversación sobre los límites del conocimiento humano, sobre cuánto sabemos realmente y cuánto creemos saber. Quizás el verdadero enigma no está en el pasado. Quizás está en nosotros, en nuestra necesidad de respuestas absolutas, en nuestra incomodidad frente a lo desconocido, en nuestra tendencia a dividirnos entre lo oficial y lo alternativo. Pero aquí no se trata de convencerte, se trata de invitarte a pensar. Si tuvieras que elegir una explicación, ¿cuál sería? ¿Crees que fue una hazaña humana que hemos subestimado? ¿Piensas que hubo una cultura anterior transmitiendo conocimiento? ¿O consideras que todavía estamos pasando por alto algo que no encaja en nuestro marco actual? No hay una respuesta final aquí. Y tal vez esa sea la razón por la que este tema sigue fascinando al mundo. Porque mientras no exista una explicación que cierre todas las preguntas, el debate seguirá abierto, y eso es lo que mantiene viva la historia. Si llegaste hasta aquí, déjame saber una cosa, ya que en tiempos sagrados nos encanta algo muy simple, saber desde dónde nos están viendo. Así que cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás mirando este video? También déjanos saber algo más. ¿A qué hora terminaste de verlo? Porque eso significa que realmente te quedaste hasta el final. Y eso dice mucho. Si este tema despertó algo en ti, si te dejó pensando, si te hizo cuestionar lo que dabas por sentado, entonces este canal es para ti. Aquí no buscamos respuestas fáciles, buscamos preguntas que valgan la pena. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por formar parte de esta comunidad que no se conforma con lo superficial.
Si te gusta explorar misterios como este, suscríbete, activa las notificaciones, porque lo que acabamos de ver es solo una parte de algo mucho más grande. Y lo mejor es que la próxima pregunta podría cambiar todo otra vez.